Seguimos esta noche en Minuto Uno analizando toda la realidad. Enseguidita, por primera vez, vas a escucharlo a Roberto Barata hablar de los empresarios de las fotocopias, hablando de cada uno de ellos, destapando la olla, la preocupación que hay en el mundo empresarial hoy, porque Barata dijo, faltan muchos, ¿qué pasa? ¿Quieren que yo les dé los nombres? Enseguidita, por primera vez, vas a escuchar a Roberto Barata cómo manda al frente a varios empresarios de la Argentina. Los tilda a él de mentirosos profesionales a los empresarios. Por eso podés, con el hashtag mentirosos profesionales, acompañarnos en esta noche. Pero estamos muy interesante, otro aspecto de la realidad, con Ariel Holland, técnico independiente, Daniel Germano, el abogado defensor de Pablo Moyano, que hoy han recusado al fiscal de la causa. Muy importante, Ariel, lo que comentabas recién, ¿no? No cediste al apriete del Bebote Álvarez, que me imagino que habrá sido duro, ¿no? Mira, está en la causa porque cuando fui a declarar, yo dejé bien claro, no te di, no te doy, ni te voy a dar un peso. Vuelvo a insistirte, para mí lo que es importante, yo cuando fui a los directivos, en este caso Pablo y Hugo y Pablo, me dijeron, si le das un peso, no puedes seguir siendo el técnico independiente, punto uno. Pero punto dos, a mí me interesa, y sobre todo estando Darío en la mesa porque conoce cómo funciona el fútbol, yo lo que quiero decir como entrenador de Independiente es que el presidente del club, el vicepresidente del club, como presidente independiente, a mí me dieron toda la libertad para que yo tomara decisiones, cosa que vos sabés muy bien que en el fútbol no es sencillo. No es fácil. No me dice si tengo que poner un 4, si tengo que poner al 2, si tengo que poner al 6. No me dice qué jugadores tengo que traer. Los jugadores los traigo yo en acuerdo con la directiva, pero fundamentalmente me respetan la decisión deportiva de elegir yo a los futbolistas. Tengo que pedirle que bajen al vestuario porque no bajan al vestuario. No bajan si ganamos, no bajan si perdemos, no bajan. Entonces yo puedo desempeñar mi trabajo en Independiente en lo que es mi función específica de entrenador, la verdad, con total comodidad. Y es más, no solamente yo y mi cuerpo técnico, o mi cuerpo técnico y yo, sino también los futbolistas, porque cobramos en tiempo y en forma, porque el club está ordenado administrativamente, económico y financieramente. Esto es lo que yo puedo decir como entrenador de Independiente. ¿Y has vuelto a tener algún hecho o las barras bravas no están más en Independiente? No, porque nosotros, tanto Lugones, que la verdad que también es otra persona que nos ha dado todo su apoyo y yo me sentí también muy contenido por su desempeño como funcionario, en este caso puntual que atañe a mí. Como te dije anteriormente, el ministro que me dio todas las garantías, así que en realidad tengo custodia, tengo un subcomisario. ¿Aún tenés custodia? Sí, claro, mi familia y yo. Tengo permanente, yo voy con un subcomisario. Disculpame que pregunte pero es muy importante. ¿Llegó más allá de lo que te pedía algún hecho, Bebote Álvarez, alguna apretada? Bueno, lo que pasa que, a ver, esto es algo, y vuelvo a insistir, ustedes son técnicos en esto, yo no. El derecho. El tema es que eso es lo que tiene que resolver la justicia. Si uno hace un aporte voluntario para los micros, y si el pedido de ese aporte es un apriete o no es un apriete. O sos parte de una asociación ilícita, ¿no? Exactamente, esto es lo que tiene que resolver la justicia, no soy yo quien el que tenga que juzgar si es un apriete, porque nunca hubo arma de fuego, nunca hubo, pero sí hubo una perseverancia en la insistencia de que esto era lo que es el uso y la costumbre. Es lo común. Es lo consuetudinario, hay que hacer, digamos. Ahora, lo tienen que hacer. Qué raro, ¿no, Daniel, que se fijen tanto en Independiente y no en los barrabravas que hay en otros clubes que son peores que los que hubo aquí en Independiente, ¿no? Sí, no, porque además en el caso de Independiente no se han dado, afortunadamente, los hechos brutales de violencia que pasaban en Boca, que pasaban en River, en tantas otras instituciones, con muertos y más de uno. Es curioso, acá se ha formado un tándem muy poderoso, operativamente encabezado por Milman, supongo que siguiendo directivas de Patricia Bullrich,
con la colaboración en unión con el abogado de Bebote. Increíble que los funcionarios de gobierno se unan a la defensa de Bebote Álvarez, que era el extorsionador. Sí, sí. En esos tiempos, uno de los que estaba unido y que iba a visitar jueces y fiscales era el fiscal general Escalera, antes de asumir su cargo como fiscal de la causa, de autodenominarse. En ese momento yo lo denuncio en una causa que está en el juzgado 8 de Loma de Zamora. Entonces, cuando lo recuso, no lo recuso solamente porque dice que se siente molesto y enojado con Carzoglio porque no hizo lugar a un pedido ilegítimo de su orden de detención, sino que lo recuso porque está denunciado penalmente por haber querido presionar a los fiscales y a los jueces que intervinieron. Y lo único bueno que ha pasado en estas últimas horas es que hoy me llega por primera vez una notificación hecha en la Fiscalía de Escalera. Hasta ahora me llegaban a través de los tweets que un periodista de otro canal a las 8 de la mañana va informándome la causa. Entonces yo abro el tweet y me entero, y yo agradezco, tenemos un notificador que tempranito, y creo que lo hace Donovan, notifica el avance de la causa. Ahora bien, hoy me preguntaba justamente un chico en la facultad si estaba mal ser apasionado. Digo, no, hay que ser apasionado y fiscal en cualquier trabajo que sea, pero apasionado por la justicia, no apasionado porque sostener que a Nisman lo mataron, no apasionado para que el culpable sea Moyano, apasionado por la justicia. Este es el único apasionamiento que puede tener. Eso es persecución, no apasionamiento. Exactamente. Entonces, el día jueves va a ser un día, creo, medio bochornoso, feo. Vamos a ir con Pablo a una indagatoria absurda, amañada, prohijada desde la Procuración de la Corte por el doctor Contegrán, que tampoco tiene títulos académicos para estar en ese lugar. En una palabra, cuando se pone en los lugares claves de la justicia a los hombres menos preparados, la decadencia es inevitable. Total. Gracias, doctor. Gracias, Ariel, gracias por estar esta noche. Muchas gracias. Y fuerza para seguir adelante. Bueno, muchas gracias. Bueno, muy bien, lo habíamos prometido. Roberto Barata estuvo hace 10 días en la Cámara Federal. Allí brindó por primera vez un testimonio en primera persona hablando de la famosa causa de las fotocopias. Destapó la olla en muchos sentidos, denunció mucho y es muy importante porque nadie te lo contó, nadie te lo muestra, lo que Roberto Barata decía. Así comenzaba Roberto Barata en primera persona y esto comenzaba diciendo él. Recuerdo que fui puesto en prisión por este mismo juez y fiscal. Me detuvieron en forma injustificada hace más de un año y estuve preso por 140 días por una pericia falaz, trucha e inventada. En aquel momento, justo un día antes de las elecciones legislativas, vaya casualidad. En esa ocasión también pretendían que me arrepienta de algo que no había hecho. Y el señor fiscal sugirió en aquel momento a mi abogado, Juan Pablo Alonso, que me arrepienta, que nombre a Julio Devido o Cristina Fernández, para de esa forma darme la libertad. Repito, no tengo nada de qué arrepentirme, y menos de hechos o delitos que no cometí. Niego todos los hechos delictivos de estos supuestos cuadernos y las mentiras a las que muchos de los empresarios por miedo accedieron a declarar. Bueno, ahí comenzaba Roberto Barata denunciando que a su abogado lo habían ofrecido que si él se arrepentía, nombre a Julio Devido o a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el direccionamiento que tiene esta causa y que públicamente ha denunciado el empresario periodístico Jorge Fontevecchia, el doctor Silvestroni, Mariano Cunio Libarona, el doctor Ubeira y otros abogados de la causa. Era importante y es importante escucharlo a Barata. Ahora empieza a hablar de los empresarios que supuestamente se arrepintieron y en qué condiciones. Habla de Goicoechea y de Isolux. Recuerde que de Goicoechea, que era de la española Isolux que después hizo negocios con la familia presidencial por el tema de los parques eólicos, que después se arrepintió. Bueno, a ver, Roberto Barata hablando sobre el empresario de Goicoechea de Isolux.
Juan Carlos de Goicoechea, de la empresa Isolux. Miente de principio a fin. Primer prueba de ello es que cambió su declaración. Primero solo reconoció dinero para la campaña y luego dijo que podían ser sobornos. A pesar de ello, tampoco admitió como verdadero todos los hechos imaginados por Centeno en los cuadernos. Por supuesto, no entregó prueba alguna, cambió su declaración, pero sigue gozando del beneficio de la libertad. Si los fondos que mencionó el señor de Goicoechea existieron, sería muy bueno y conveniente analizar la evolución patrimonial, cuentas locales, en el extranjero, sociedades, etcétera, de Goicoechea y sus hermanos. El juez y el fiscal decidieron creerle. Por supuesto, nunca lo extorsioné. Prueba de ello es que nunca me denunció. Y hasta el último día de la gestión de gobierno se presentó a todas las licitaciones nacionales, provinciales y o municipales, realizadas con fondos del Estado Nacional. Bueno, ahí hablaba de Goicoechea, de Isolux y cómo se seguían presentando a las distintas licitaciones. Ahora habla del primo presidencial, de Ángelo Calcaterra y de Goicoechea, que era, Sánchez Caballero, que era la mano derecha de Ángelo Calcaterra en IEXA. Esto dice. Ángelo Calcaterra y Sánchez Caballero. No tengo ningún reparo en decir que con Calcaterra me uní una muy buena relación personal. No así en lo laboral, donde nuestras discusiones eran más que habituales. Es de público conocimiento que con Sánchez Caballero y Santiago Brusco es ahora funcionario, tenía en todos los sentidos una muy mala relación, lo cual me llevó a no hablar más con ellos desde el año 2009. Esto es simple de comprobar, con mi agenda pública o los entrecruzamientos de llamados. IEXA miente cuando afirma que tuvo pocas obras. Yo les voy a dejar el ranking de obras desde el año 2003 a 2015 de todo el ministerio y ahí van a poder ver las obras de cada una de las empresas separadas por tipo de obra y por provincia. Estos rankings hablan por sí solos. Mi origen calabrés y mi educación hace y determina no tener por el momento, y dado el corto tiempo de la audiencia, nada que agregar. IEXA miente, dice. Fue la empresa que más obra pública tuvo desde el 2003 al 2015. Otro dato. Y habla de Pesca Carmona, de la empresa IMSA. De Pesca Carmona, de la empresa IMSA. Esto dice. Y Pesca Carmona. Mentirosos profesionales. Empecemos con Valenti. Recordemos que en su primera declaración, Valenti dijo y afirmó que nunca había dado plata alguna. Y luego en la segunda declaración, después de haber pasado 4 días aquí en Comodoro Pi, en la comisaría 29, cambió su declaración. Que nunca recibí dinero de ellos, bajo ningún concepto. Segundo, que nunca manejé temas relacionados con Venezuela. Tercero, que nunca los extorsioné. Quien conoce a Pesca Carmona sabe de su mal carácter, de su mala educación y de su soberbia. Por otro lado, dijeron que nunca ganaron obras con el Estado Nacional o que habían hecho pocas obras. Bueno, aquí detallo algunas de las que hicieron. ¿De qué presión me habla cuando dice que fue presionado desde el año 2006 hasta el 2014? Salvo que para él perder licitaciones por precio, calidad, etcétera, signifique presión. Pesca Carmona miente cuando afirman que en su casa me dio $200.000 y dice sentirse apretado. Pregunta, ¿alguien invita a su casa a alguien para que lo maltrate y encima le entregue plata? Ni al juez ni al fiscal se le ocurrió iniciar una investigación por lavado de dinero. Ambos siguen libres, incluso Valenti con falta de mérito. La verdad, una vergüenza. Y ahora viene lo más jugoso, hablando de Paolo Rocca y de Bednasa y de los otros directivos de Techin. Esto dice Roberto Barata. Luis Bednasa y Paolo Rocca, Grupo Techin. En general mi relación laboral
fue con Luis Bennaza y con David Uriburu. Con Paolo Roca mantuve algunas reuniones, también incluso algunas de ellas en su casa. Nunca recibí dinero de esta empresa ni de ninguno de sus directores o empleados. Ahora me pregunto, los gerentes y directores de la empresa Techin que entraron al blanqueo del año pasado, ¿de dónde sacaron sus fondos? Roca en su declaración trata de hacerse el desentendido, diciendo que su holding es muy grande, que él le da facultades a sus directores para manejarse e incluso disponer de los fondos. Realmente no esperaba otra cosa de Roca. Roca miente y debería contratar unos buenos contadores, primero para ver de dónde salieron los supuestos fondos que nunca me dieron, y segundo para ver de dónde salieron los fondos que muchos de sus directores y gerentes blanquearon en el blanqueo del año pasado. Sé que lo que estoy diciendo hoy de Techin y de Paolo Roca puede tener consecuencias personales, incluso para mí o mi familia, pero no tengo miedo y hago responsable a esta empresa y su dueño de cualquier situación fuera de lo normal que pueda vivir tanto yo como mi familia. Bueno, muy duro el final, ¿no? Muy duro el final. Mañana vamos a continuar, porque hay más, porque también habla de hombres políticos del gobierno. Habla de Juan Manuel Abal Medina, a quien Barata lo califica como un traidor, y habla de un pariente de Abal Medina que estaba en el Ministerio de Obras Públicas a cargo de obras. Tal vez para recopilar, pongamos, Charlie, el principio, cuando él denuncia lo que muchos abogados en esta causa vienen denunciando, el direccionamiento que el juez ha intentado hacer en todo momento para solo inculpar a una persona. Escúchelo. Recuerdo que fui puesto en prisión por este mismo juez y fiscal. Me detuvieron en forma injustificada hace más de un año y estuve preso por 140 días por una pericia falaz, trucha e inventada. En aquel momento, justo un día antes de las elecciones legislativas. Vaya casualidad. En esa ocasión también pretendían que me arrepienta de algo que no había hecho. Y el señor fiscal sugirió en aquel momento a mi abogado, Juan Pablo Alonso, que me arrepienta, que nombre a Julio De Vido o Cristina Fernández, para de esa forma darme la libertad. Repito, no tengo nada de qué arrepentirme, y menos de hechos o delitos que no cometí. Niego todos los hechos delictivos de estos supuestos cuadernos, y las mentiras a las que muchos de los empresarios por miedo accedieron a declarar. Bueno, Darío, ¿y ahora? Gustavo, ¿con todo esto qué pasa? Está claro la mala praxis, por llamarlo de alguna manera, del juez Claudio Bonadío, que tenía un documento, aparentemente cuadernos que se quemaron, después fotos, y esto es lo que hay en el expediente, pero ¿qué decíamos siempre acá? ¿Por qué no hubo careos? Entre Barata, por ejemplo, y Centeno, entre Barata y los empresarios. Calcaterra y los empresarios que dicen otra cosa respecto al origen de la fondo. Porque ¿qué dice Barata? Obviamente se está defendiendo, ejerce el derecho de defensa en juicio, obviamente habrá que probar lo que él dice no es verdad. Pero concretamente él dice, Centeno dice una cosa y los empresarios por su lado, cuando se arrepienten, dicen otra. No se arrepienten de lo que dice Centeno. Dicen, a mí me extorsionaron y hablan de dinero. Y lo que pone atención Barata, atención con esto, es, ¿de dónde salió ese dinero? 200.000, 300.000, que él lo niega, pero de haber sido cierto, ¿por qué no investigó Bonadío el origen de ese dinero? ¿Puede haber sido lavado? ¿De dónde salió? No, y la FIP. Y los estados contables de las empresas. La FIP, porque ahí bien dice, ¿de dónde salió el blanqueo de los empresarios de Techin que blanquearon dinero? ¿No? ¿La FIP no investiga? Debe. Yo recuerdo que el día posterior a las detenciones se reunió el titular de la FIP con Claudio Bonadío en el edificio de Comodoro Pi. No sé qué hablaron, no sé si hay alguna apertura de investigaciones a todos los empresarios que se arrepintieron. Y otro dato importante, y lo subrayo, es que todos los que nombró Barata están libres. Claro. Todos los empresarios están libres, con lo cual cierra el tema de que si decías de Cristina, si decías de Devido, si reconocías algo, te ibas a tu casa. Barata está diciendo lo que para él es su verdad y todavía está detenido. Y además hay una cosa que mañana vamos a seguir porque hay cosas más interesantes. Barata en un momento dice, no están todos los empresarios. Les tengo que decir yo los nombres. Ahí hay un empresario político muy conocido que aparentemente, según lo que me dijeron hoy, figura en 4 oportunidades.
no el nombre, pero sí la dirección que va acorde con su oficina, un lugar que frecuenta. Y hay un ex político, actual empresario de los medios. También. Bueno. Y lo último que te digo, el 6 de noviembre está prevista la presentación del informe in voce, este tipo de alegatos, por parte de Carlos Berardi. Me pregunto, ¿irá Cristina Fernández de Kirchner a enfrentar a los jueces, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, para hablar igual que habló Barata? Falta una semana, lo veremos. Muy bien. Por supuesto, acá te vamos a seguir informando porque de esta forma te enterás, de otro lado no. Bueno, muy bien, abrimos el debate de la actualidad. Hoy recién veíamos lo de Canal en Lavallol, otra fábrica que cierra sus puertas. Y hoy hubo un duro documento, advertencia de la Unión Industrial Argentina sobre la caída en la actividad industrial que viene en caída libre. José Urtubey, ¿qué tal, José? ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme. No, sí. por favor, preocupados. Cada vez que te invitamos, José, hay un hecho que preocupa aún más. Sí, esto lo veníamos analizando, inclusive hace 1 año y medio, 2. Claramente la caída va a continuar porque lo que es actividad económica en términos industriales vamos a terminar el año con una caída de un 2,5% de mínima. Si hoy lo comparo 2018 con 2015 estamos casi 6 puntos abajo. Y ahora con una agenda o con una falta de una agenda de desarrollo, vemos qué es lo que está pasando en Brasil. Fíjate, 2 reflexiones de lo de las elecciones de Bolsonaro. Todo el mundo está hablando de, bueno, qué posición va a asumir Brasil respecto a la Argentina en términos del Mercosur. Si va a tener una posición más individualista o si va a tener una posición indiferente frente a Argentina. Lo hemos visto en lo que hace a su primera visita a Chile, la Alianza del Pacífico. Yo creo que acá lo que nos tenemos que preguntar es qué va a hacer Bolsonaro en términos de reforma impositiva. Eso es lo más importante. ¿Por qué? Fíjate lo siguiente. Si ya la reforma que se plantearon en otros términos la hicieron desde Temer. La reforma impositiva va a bajar bruscamente los impuestos Bolsonaro en Brasil, lo va a poner en la posición de competitividad y nosotros, que era una de las promesas que hizo el gobierno nacional, todavía estamos en veremos con nuestra reforma impositiva. El año pasado, en diciembre del año pasado, se sancionó una norma, una ley de una reforma impositiva tenue, débil, que no era la que se buscaba, pero bueno, por lo menos algo había. Sin embargo, en este último presupuesto que se está discutiendo, todos los beneficios que eventualmente podían dar ese proyecto de ley están dilatados al 2020. Con lo cual vos vas a tener yo hago el siguiente ejercicio. Supongamos un inversor que lluvia de dólares. Si tiene que poner la lupa, Brasil haciendo una reforma impositiva, buscando competitividad, buscando una salida ordenada, y Argentina que tiene 2 problemas. Patea sus reformas o sus trabajos de fondo para el 2020 y por otro lado no tiene puntualmente la libertad que pueda tener Brasil porque no está encorsetado por el Fondo Monetario Internacional. ¿Vos creés que las inversiones se pueden ir a Brasil y no a Argentina? Ese es uno de los desafíos, es uno de los problemas que tenemos que seguir porque claramente si nosotros seguimos en esta suerte de inmovilidad, y de esperar todo del fondo, de que venga todo del fondo, yo pregunto, uno de los argumentos era que el Fondo Monetario nunca nos iba a soltar la mano porque Argentina era estratégico para equilibrar Latinoamérica. Y yo me pregunto, ¿no será Brasil, después de lo que vimos, una relación teóricamente más estratégica para Estados Unidos que Argentina? A ver, Juan Valerdi, ¿tenés una respuesta a esto? ¿Qué tal? Buenas noches. Juan. Creo que la diferencia entre Brasil y Argentina es que Argentina aparentemente es más fácil de controlar para Estados Unidos, para la Embajada de Estados Unidos. Eso lo demuestra Macri, que se mata por tratar de quedar bien, y otros pseudo-peronistas que por ahí incluso podrían también hacer buena letra para la Embajada de Estados Unidos, están haciendo fila para seguir después de Macri. Eso en Brasil no está tan claro, incluso Bolsonaro adentro, como tiene una bolsa de gato porque tiene una interna importante, no está claro que el Brasil de Bolsonaro va a ser un Brasil que abrace a Estados Unidos incondicionalmente. De eso depende nuestro futuro. Si Brasil realmente es una base fuerte de Estados Unidos y expulsa a China, nosotros vamos a estar en problemas. Si Brasil, por otro lado, resiste ser una base de Estados Unidos y juega con China, con Estados Unidos, probablemente Estados Unidos ponga el pie fuerte en la Argentina. Eso no necesariamente es buena noticia, pero digo, que Estados Unidos no apoya a la Argentina
si el próximo gobierno necesita ese apoyo financieramente, va a ser un problema grave. Y lo que demuestra todo es que este salvataje del FMI llega hasta las elecciones del año que viene. Es un salvataje para que este gobierno no explote. No es un salvataje para los trabajadores, ni para la población de Argentina, ni para la actividad, mucho menos. La actividad está ahora mal, pero va a estar mucho peor el año que viene. El presupuesto muestra eso. Y las tasas delirantes del Banco Central la terminan de liquidar a cualquier actividad. ¿Y alcanza con lo del fondo para cubrir y para proteger, blindar al gobierno hasta el año que viene? Para que no haya default, nada más. Para que no haya default. Ahora, socialmente esto puede estallar. No son acreedores externos, son gente que trabaja o que vive de las changas o que necesita llegar a fin de mes y la inflación la está matando. O sea, lo que bajó el poder adquisitivo del asalariado en la Argentina este año es un récord de muchas décadas. Ahora vos si no explota existe el país, pero explota la gente. Sí, explota. Cuando digo explota el país, digo la gente, porque para mí el país es la gente. No es el caso de algunos dirigentes políticos, ¿no? El país es los mercados, los acreedores. Bueno, José, ¿cuánto llevan de pérdida de empleos industriales ustedes? Son casi 90.000 empleos fabriles que se perdieron desde el 2015, alrededor de 33.000 este año. Va a seguir cayendo porque acompaña a la realidad de la caída de la actividad industrial, es decir, el empleo es una consecuencia del desarrollo de lo que es la actividad en sí mismo. En la medida que siga cayendo, no se pueden sostener artificialmente las cosas. Por eso, en términos sustentables, creo que claramente se necesita encarar, porque más allá de que las cuentas cierren al 2019, se necesita encarar una agenda de desarrollo, porque el problema es que en 2020... no es ya que no vamos a tener plata para pagar la deuda, no vamos a tener plata para pagar los intereses de la deuda. No, exacto. Claro. Este es el problema. Total. Marcelo, ¿y vos cómo estás viendo este panorama? Bueno, Bolsonaro, fondo en la Argentina. Me parece interesante este debate del Mercosur, porque a ver, ocurre lo siguiente. Ya el futuro ministro de Economía de Bolsonaro dijo que quiere colocar al Mercosur en el freezer, que quiere la libertad para poder pactar por separado con la Unión Europea o con Estados Unidos. Pero esta es también la intención de Macri. Macri, por ejemplo, está tramitando la posibilidad de que Argentina negocie acuerdos con la Unión Europea por afuera del Mercosur, modificando una norma que obligaba a que este tipo de negociaciones se hacían en común. Bueno, naturalmente está esta posibilidad de una crisis importante en el Mercosur, que va a chocar incluso con algunos intereses empresariales, porque, por ejemplo, la gran industria automotriz vive de los acuerdos del Mercosur. Ahora, acá se plantea un gran problema para la clase trabajadora. Bolsonaro ya anunció que quiere avanzar en una reforma laboral todavía más grave en Brasil, prácticamente ir a un contrato laboral individual, desconociendo a los sindicatos. Y eso va a operar como una extorsión contra los trabajadores argentinos, porque finalmente esta cuestión, es decir, si no aceptás la reforma laboral, dice una empresa, nos vamos a Brasil. Y acá viene una cuestión importante que la izquierda quiere introducir. ¿Por qué no trabajar por un Mercosur del mundo del trabajo? Mucho más en un momento en que la clase trabajadora de Brasil y de Argentina... ¿Qué es un Mercosur del mundo del trabajo? Por ejemplo, acuerdos de organización de lucha entre sindicatos de Argentina y de Brasil para defender en esta coyuntura tan grave los convenios colectivos, el salario, el derecho al trabajo. ¿Por qué hay un Mercosur como el Mercosur actual que solo defiende prerrogativas de empresas? Es decir, que por ejemplo estén protegidas de la importación de autos de Europa. ¿Por qué no pensar en una unidad de los trabajadores que defienda sus conquistas? Raúl Timerman, ¿cómo estás analizando el Brasil post-elección del domingo, Bolsonaro, y lo que nos espera en la Argentina? Primero, nosotros analizamos de forma permanente lo que pasa en la Argentina. Sí. Y la pregunta que yo me hice el domingo a la noche, cuando ya era inminente el triunfo de Bolsonaro, fue: Bolsonaro gana las elecciones, el 1 de enero empieza a gobernar. Después de 3 años de gobierno de Bolsonaro, ¿el pueblo brasilero va a estar mejor, peor o igual que el pueblo argentino después de 3 años del gobierno de Cambiemos? Yo creo que va a estar mejor.
¿Por qué creo que va a estar mejor? Es verdad que Bolsonaro planteó durante la campaña todo lo que era políticamente incorrecto, todo lo que espantaba al progresismo. El domingo a la noche, que yo entré en contacto con mucha gente de la política y del periodismo en la Argentina, estaban aterrorizados respecto a lo que podía pasar en Brasil con Bolsonaro. Pero también es verdad que el progresismo está siempre atemorizado. Bolsonaro gana por 11 millones de votos y 30 millones de brasileros en condiciones de votar no votaron. Quiere decir que esos 30 millones no estaban en contra de Bolsonaro, porque todos los que querían evitar el triunfo de Bolsonaro fueron a votar. Bien, Brasil es un país muy diferente a la Argentina. La dirigencia y la burguesía brasilera es muy diferente a la Argentina. Yo creo que Bolsonaro va a generar empleo. En la Argentina no se generó empleo. Creo que va a dar más seguridad pública. En la Argentina la seguridad pública no funciona desde hace muchísimos años. Creo que va a mejorar la calidad de vida de la clase media y creo que va a mejorar el poder adquisitivo de los salarios, al revés de todo lo que se piensa que va a ocurrir. Valerdi porque te mira en Brasil con una cara desconcertado. Yo también discrepo. Y mira, y Ramal también. Perfecto, digamos. Está bueno para acepto el debate. la Acá Tímeno discrepancia. es un provocador. Lo mío es una hipótesis. Claro. A ver, Lo Juan. mío es una hipótesis. Yo estoy de acuerdo Yo creo que con lo que está ¿Ah, diciendo. sí? Lo que pasa es que lo que no está diciendo es el costo que va a tener eso para la Argentina. Claro, Terrible. eso es. Bueno, O sea, pero ¿qué generar más costo empleos pagó en la Brasil? Argentina los últimos 3 años? ¿Cómo está la clase obrera argentina hoy después de 3 años de este gobierno? ¿Cómo está el poder adquisitivo de los salarios de aquellos que aún mantienen el salario? Porque más del 50% tiene miedo de perder el empleo. Sí, Vos acá hablas de la Argentina. clase media en Brasil, pero eso va a crear una división mucho más fuerte y vas a tener una consolidación de una clase media muy chica con 130 millones de pobres. No lo Porque sé. ese plan que vos estás describiendo es el plan de... No lo sé, Brasil imperial. tiene un mercado interno muy grande. Brasil hizo un acuerdo, que lo debe conocer bien, respecto al mercado automotriz con la Argentina, que el padre del actual presidente, Franco Macri, hace 20 años que viene denunciando que ese acuerdo favorece a Ratazzi, pero no a la República Argentina. A ver, Juan. No, el tema acá fundamental es, voy a enlazar 3 temas que se hablaron. Uno, el del Mercosur del trabajo. Otro, el de Pablo Moyano y el sindicalismo en la Argentina con el Poder Judicial manejado por este gobierno para ir poniéndole la prueba. Y otra cosa, lo que está diciendo él. Todo esto hay que acordarse una cosa. El sindicalismo más fuerte del mundo a nivel porcentual sindicalizado es el de Argentina y el de Alemania. Alemania en un momento dado tomó la decisión de tener un país potencia hace 100 y pico de años y ahí están. Pero tiene ese sindicalismo, solo que lo tiene como socio del desarrollo. En el caso de la Argentina y en el caso de Macri está tratando de combatirlo y destruirlo a ese sindicalismo, por lo tanto este Mercosur difícilmente con ese panorama en Brasil sea posible un Mercosur de trabajo. Justamente lo que están tratando de hacer es disciplinarlo y destruirlo al sindicalismo en la Argentina. Yo no digo que el sindicalismo en la Argentina no tenga cosas para corregir, pero sin duda es una resistencia fuerte a lo que está haciendo este gobierno y de acá a fin de año se va a ver mucho Más. peor. Y aparte, mucho peor. el sindicalismo en la Argentina ha respondido más que la política, porque se ha organizado y está casi unido ahora, cosa que la política no ha hecho. Totalmente. Nosotros le preguntamos a la gente, mira, una pregunta muy concreta y la respuesta es inesperada. ¿Considera que sería mejor que las obras sociales dejen de estar administradas por los sindicatos y pasen a estar administradas por el Estado? 61% dice que no, 28% dice que sí. Mirá las obras sociales administradas por el Estado, compará el PAMI, compará los hospitales públicos, compará IOMA con las obras sociales y la medicina que dan los sindicatos. José, ¿vos qué decís? No, coincido que el gran desafío para la Argentina es un Brasil que va a encarar reformas y va una integración al mundo que puede ser que le dé cierta competitividad y que lo deje
todavía más fuera de escala a la Argentina. Este es el mayor problema. Totalmente. Por eso digo, acá tenemos que buscar repensar para el año que viene una política que hasta ahora no se vino dando y la poco que se reflejó tanto en el presupuesto como en el acuerdo del Fondo Monetario es algo que si no se revisa vamos a terminar quizás en el 2020 con muchos problemas mucho más graves que ahora, porque el nivel de deuda sobre PBI va a ser casi mucho más el duplicado. Y Marcelo, vos... A ver, Bolsonaro se propone un plan de guerra contra los trabajadores de Brasil, incluyendo a sus jubilados. Quiere aplicar una reforma previsional, liquidando todo un conjunto de conquistas. Yo no llamo a eso competitividad. Que un país mejore su capacidad de competencia, haciendo retroceder a sus trabajadores 50 años de conquistas, eso no es mejorar la capacidad de competencia, eso es hacer retrotraer un país. Entonces, esto indudablemente está por verse, porque la clase trabajadora de Brasil va a reaccionar contra esto. Claro. Bolsonaro es un fascista, otra cosa es que él logre consolidar un gobierno fascista. Claro, exacto, se va a enfrentar con los trabajadores y ahí viene es una diferencia. La responsabilidad de los trabajadores, de los sindicatos en la Argentina, que tienen que actuar en un terreno de unidad con la clase obrera brasileña para defender conquistas que van a ser atacadas de un lado y del otro. Lamentablemente no vemos a los sindicatos argentinos ni en una actitud seria de lucha en la Argentina, ni tampoco advirtiendo sobre la amenaza Bolsonaro sobre la Argentina. A ver, Juan. Una cosa que estos días se estuvo hablando y que hay una confusión en algunos periodistas y economistas. Brasil es el principal socio comercial de la Argentina, es 1/3 de las exportaciones e importaciones. Pero Argentina no es el principal socio comercial de Brasil. Para Brasil nosotros somos el tercero, después de Estados Unidos y China. O sea que el foco de a dónde estoy mirando cuando me voy a desarrollar o cuando voy a elegir qué voy a hacer en el futuro, si lo están sacando al Mercosur, como dijo el futuro ministro, dice, el Mercosur es ideológico, que efectivamente era un tema geopolítico y no un tema eminentemente comercial, si sacan el foco de ahí y lo ponen en sus principales socios comerciales, estamos fritos. Entre otras cosas, el automotriz, que aunque nos causa pérdidas todos los años de más de 6.000 millones de dólares, causa mucho empleo, y empleo de calidad, y pymes y demás. Raúl, acá muchos se preguntan, ¿puede en la Argentina haber un Bolsonaro? ¿Vos creés? Bueno, ¿qué piensa la gente? No qué piensan los dirigentes. ¿Vos pensás que al tipo que está trabajando por un jornal diario le preocupa mucho el lenguaje inclusivo? Realmente te pregunto. Hay cosas de las que un sector de la sociedad, que es una élite intelectual, habla, que a la gente no le interesa. Nosotros hicimos una pregunta muy concreta, que fue, luego del debate por la despenalización del aborto, fue el último gran debate que se dio en la sociedad argentina, se dio en las cámaras, lo dieron los políticos, lo dieron los periodistas, las ONG, las iglesias, los medios de comunicación. ¿Cuál debería ser el próximo gran debate? Y era guiada, dimos 7 puntos. Primero, ¿cuál es? Es increíble. Evaluación docente. Hay que debatir la evaluación de los docentes argentinos. La gente siente que la enseñanza, la educación, que es lo que puede hacer salir a sus hijos de la pobreza, está en decadencia en la Argentina. Dice, discutamos la evaluación docente. ¿Quién instituyó el sistema de evaluación docente en la Argentina? Fue, siendo ministra, Susana de Cive. ¿Quién lo eliminó? Daniel Filmus, siendo ministro. O sea, revisemos eso. Segundo tema, le vendieron a la gente que es necesaria una reforma laboral, porque le dijeron que una reforma laboral genera más empleo. Nadie le explica. Bueno, entonces la gente ahora que dice reforma laboral. Tercero, política migratoria. Esto lo leyó Pichetto indudablemente, porque salió con el tema de la política migratoria. Después, rol de las Fuerzas Armadas en democracia. Salió Pichetto con este tema. O sea, el progresismo piensa en una cosa y la gente piensa en otra cosa. ¿Puede existir un Bolsonaro? Sí, agarra estos temas y surge un Bolsonaro. En la eso no es la agenda. No, el problema, discúlpeme, Timerman. No, esto es lo que contesta la gente. Discúlpeme, Timerman, yo esa teoría ya la escuché también en Brasil, ¿no es cierto? Es decir, que había gente preocupada por otros derechos, derechos de género y demás,
y Bolsonaro dio respuesta a demandas más urgentes. No, el tema no es así. El problema es cuando los falsos progresistas no pueden dar respuesta a las demandas vinculadas con el derecho al trabajo, con el salario, con las cuestiones que indudablemente están planteadas para una enorme mayoría de la población. Este fue el problema que se planteó en Brasil y también en otros países de América Latina. Pero esas demandas vinculadas a cuestiones fundamentales de los trabajadores están unidas a las otras demandas, por ejemplo, la que el movimiento de la mujer colocó en las calles, no son antagónicas. A ver. La hipótesis de que una cosa y otra se encuentran separadas divide al movimiento de los trabajadores o de los jóvenes, o por lo menos lo pretende dividir. A ver, Raúl. En la Argentina se movilizaron 3 millones de mujeres por el aborto legal. ¿Usted piensa que no había muchísimas mujeres trabajadoras, que no había personas que están directamente relacionadas con el mundo del trabajo? Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo con lo que vos estás diciendo. Digamos, hay una cantidad de derechos que el progresismo visualiza como necesidad de la sociedad, que si los planteas aisladamente, solos, te convertís en una parte de la solución al problema. Hay otras cosas. La sociedad argentina viene clamando por seguridad desde hace 20 años y da la impresión que tener un planteo de seguridad es un planteo fascista. No, la lo que pasa es que el seguridad planteo de es prima seguridad... hermana de la libertad. No hay libertad si no hay seguridad. Si yo no puedo salir a la calle tranquilo, no soy libre. Pero ¿sabe cuál es el primer requisito para poder salir a la calle en libertad? Que mis hermanos de la ciudad o del país tengan trabajo. Este es el primer requisito. Estoy totalmente de acuerdo con eso. La prioridad yo creo que es la economía, sin lugar a dudas. La gran frustración de los últimos años en la Argentina es que no hay un plan que genere una economía, que genere desarrollo y que justamente dé empleo. Esta es la gran... Bueno, hoy la gran preocupación de la gente pasa por la inflación y la economía. Por supuesto. Pero no tengo duda. En Brasil yo creo que se dio el extremo con Bolsonaro. Argentina no creo que le dé lugar a lo que sería un populismo de derecha. Yo creo que Argentina, desde lo institucional, eso ya lo debatió. Ahora lo que sí se va a debatir es el que le dé una agenda de desarrollo. Ese de es lo que, de crecimiento. Ahora, por ahora los bolsonaros argentinos están adentro del gobierno de Macri. Basta escuchar a la señora Patricia Bullrich. Hacemos una pausa y enseguida volvemos, ¿eh?